Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. María José Blas Ruiz pertenece a la enésima generación de una saga de libreros. La Librería del Prado de Madrid ha visto narrar los acontecimientos y personajes más importantes de nuestra historia reciente. La Librería del Prado, cuya tienda física está en la calle del Prado número 5 de Madrid, también está presente en Todo Colección desde el año 2005. Es un sitio muy particular, especializados en libros antiguos y raros y curiosos, literatura hispanoamericana, obra gráfica de la Ilustración, expertos en editorial Aguilar, temas locales, historia, guerra civil, viajes, toros, flamenco, folclore y gastronomía. ¿Te apetece una ración de Todo Coleccionismo? Allá vamos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola María José, librera de viejo y a mucha honra. Sí, por supuesto. Muy contenta y muy feliz con el trabajo que tengo. ¿Una saga familiar? Sí, o sea, mi hermano y yo continuamos la tradición que empezó mi padre, que se inició en esto en los años 70, y ahí lo continuamos. Has escrito la Biblia del coleccionismo de la editorial Aguilar y compartes muchos detalles en el blog Antigua Editorial Aguilar. ¿Por qué estos libros son tan singulares? Pues yo creo que aparte, o sea, de libros con un contenido, va más allá. Creo que es una parte de una historia de una España, sobre todo después de la Guerra Civil, que fue la gran remontada de la editorial. Entonces creo que va ligada a la gente que amaba la cultura, que le gustaba leer, le gustaba el aprendizaje, y vieron en el libro pues una herramienta pues para poder acceder a muchísimos títulos, muchísimas obras que antes era muy difícil de tener reunidos en las casas. O sea, Aguilar creo que llevó los libros a los hogares y luego encima pues eran unas colecciones hechas con mucho gusto. Su gran éxito sobre todo fue el papel Biblia, de ahí que los contenidos se condensaran. Entonces, bueno, pues fue un boom, y ese boom como librera a día de hoy considero que Aguilar es el bestseller de la librería anticuaria. Es de los libros que más se demandan, que más se coleccionan y que más se heredan, y continúan los herederos con la tradición. Entonces hemos visto generaciones de abuelos, padres e hijos coleccionando editorial Aguilar. Y de ahí pues eso, que me lancé a escribir el libro de la editorial, la Biblia, como bien has dicho, que así lo denominan algunos de mis clientes y coleccionistas, puesto que no existían listados oficiales con todas las rarezas, las características, y me dediqué a preguntar a todos los coleccionistas que pasaban por la tienda. Entonces fui cogiendo a cada coleccionista de cada colección para que me fuera enseñando pues sus listas. Incluso muchos me abrieron sus casas para analizar sus colecciones allí. Entonces por eso, que es una editorial que me apasiona y me encanta, y sigo trabajando en ella. Cotización de las series de Aguilar. ¿Cuál es el rango de precios? Pues es que depende, es que hay tantísimas colecciones. Cuando yo hablo de Aguilar hablo sobre todo de las ediciones en papel Biblia. Entonces pues hay ediciones tipo Biblioteca Premios Nobel o la colección Lince, que uno va a las ferias y las encuentra a 10 euros los normales. Luego hay alguno un poquito más raro. Por ejemplo, tenemos Crisol, que Crisol en su día, cuando empieza a publicarse en el año 43, se considera el libro de bolsillo, pero en edición lujosa. Este tipo de libros pues a lo mejor puedes encontrarlos en ferias en 10 euros, en ejemplares normales, luego en tienda pues a lo mejor están en una media entre 15, 20 euros, volviendo a lo mismo, en números normales, porque Aguilar tiene una cosa que al publicar tantos volúmenes hubo algunos que se reeditaron muchísimo y otros que solamente se hizo una tirada y no circulan tanto. Y luego ya pues nos vamos también a colecciones demandadas, como puede ser Obras Eternas, Joya.
Entonces es que ahí dar un rango de precios es difícil porque hay obras de a lo mejor de solo un tomo, otras que a lo mejor son 9 tomos, depende del interés del autor, la época en la que se publicó, puesto que Aguilar empezó estas colecciones en el año 28. Desde el año 28 hasta el año 86, cuando lo compra Prisa, incluso luego siguen haciendo ediciones, varía mucho. Hay ediciones encuadernadas en piel y hay ediciones en plástico, entonces hay que ver pues la edición, si tienen los cortes pintados, si tienen encuadernación bonita en piel y sobre todo el coleccionista auténtico lo que busca son ejemplares en muy buen estado. Pero luego hay otro tipo de coleccionistas que a lo mejor no quieren gastar tanto dinero y prefieren comprar ediciones un poquito más usadas o un poquito más desgastadas. Y además, pues bueno, aparte pues de las colecciones, algunos de los títulos de colecciones que te he dicho, evidentemente cuando uno piensa en cotizaciones y precios, donde se echa las manos a la cabeza es en los famosos crisolines, que ahí sí que hay algunos que superan precios, incluso ha habido pujas memorables en subastas de pagarse por algún ejemplar más de 1.000 euros. Hoy en día a lo mejor está un poquito más parado, pero hay algún número que se resiste y que prácticamente le falta a la mayoría de los coleccionistas. Aquí entre nosotros, María José, ¿se los lee alguien o son trofeos de anaquel? ¿Qué va? O sea, es que lo curioso que ocurre con Aguilar, bien sea en los crisolines o con otro tipo de colección, que se dan las dos cosas. Está el que se lo lee y en el caso de los crisolines tan pequeñitos, con la letra tan minúscula, pero sí que tengo clientes que me dicen, me los he leído todos, es que me encantan, es que cada año cuando los comprábamos en Navidades, porque los crisolines hay que recordar que era una tradición navideña que se regalaba por Navidad. Incluso nosotros durante muchos años teníamos en el árbol nuestros crisolines que siempre teníamos uno para mi hermano y otro para mí. Y lo que te digo, o sea, sí que se leen, evidentemente en el caso de crisolines ha sido una colección que se ha añorado, o sea, tiene mucho apego a las familias y quizás sea como la colección más familiar. Y luego lo que te digo, es caso de otras como puede ser Obras Eternas, Joya, Crisol. A día de hoy, cuando nosotros vamos a comprar a las casas o alguna biblioteca, es verídico que todavía aparecen ejemplares con el precinto de celofán original de cuando la persona lo compró en los años 40 y 50. Te preguntarás, ¿ya qué se debe eso? Dicen, ¿no los leían o para qué los tenían con el precinto? Pues es que la editorial, uno de los éxitos que tuvo a la hora de vender libros fue que creó cuentas de cliente y entonces tenían comerciales que iban por las casas, fueron pioneros en la venta a domicilio y entonces se creó en las famosas listas de cliente suscripción. Entonces tú decías, todos los meses, por favor, sírvame 2 tomos de Joya, 4 tomos de Obras Eternas y un pack de 10 crisoles. Y entonces todos los meses tenías los libros. Muchas veces ni se los llegaron a leer, pero como coleccionaban todos los volúmenes, pues por eso todavía siguen apareciendo tomos con su precinto que no los han llegado a abrir. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. María José, tantos años y tan cerca del Congreso de los Diputados, ¿son nuestros próceres coleccionistas de algo más que privilegios? Es decir, ¿se acercan a la librería, son leídos o más de presumir? Sí que tenemos clientela del Congreso, sin ir más lejos. Hace poquito tuvimos la visita del alcalde de Madrid, de Almeida, y vamos a ver, hay que tener en cuenta que es gente que está muy ocupada, pero nosotros tenemos anécdotas de algún congresista, algún diputado, de estar en la tienda y decirnos, sonarle el móvil y decir, me marcho corriendo que tengo la votación y como no llegue, les da algo a los de mi partido. El mundo de la política, aparentemente, la imagen que uno puede tener es que es un sector pues un poco más ligado a la cultura, más intelectual, con más estudios, por norma general. Sobre todo también hace unos años había un poco más ese perfil que en estos últimos años. Pero sí, por la librería han pasado bastante gente del Congreso.
Otra de, por ejemplo, de las anécdotas, en el verano pasado, cuando se votó una de las legislaturas nuevas con el presidente actual, la famosa imagen de Agustín Zamarrón que decían, uy, el Valle Inclán del Congreso. Pues justo ese día, a la que salió del Congreso, pasó por la librería, estuvieron entrevistando y le sacamos ediciones de Valle Inclán para que posara. Pero sí que ha habido mucha vinculación política, literatura. Incluso en las ferias, a las ferias de libro antiguo, a las ferias de Almoneda y cositas así, sí que hay y hay mucho coleccionista. Lo que pasa es que son quizás más coleccionistas de libros o al no ser, por ejemplo, pues algunos alcaldes que ahí sí que ya se van al coleccionismo de la tarjeta de la fotografía más regional. Tenéis más de 12.000 lotes en venta en vuestra tienda de librería del Prado en Todo Colección. ¿De cuál lote te sientes más orgullosa y te daría pena desprenderte? El que ama esta profesión, o sea, yo estoy enamoradísima de muchos, muchos, muchos libros de los que tenemos. Una de las piezas, por ejemplo, singulares, tengo una primera edición dedicada por Jorge Luis Borges, que está a la venta, pero hay veces, por ejemplo, no va ligado el precio no a la hora de querer desprenderte o no de alguna pieza, porque hay lotes de poquito importe, pero tienen a lo mejor un significado especial para ti. Porque, o sea, los que amamos el trabajo de ser librero, de buscar coleccionismo, al final, muchos de esos libros o piezas de coleccionismo, hay veces que uno lo ve y lo que mira es el precio y la pieza. Nosotros es que aparte del precio y la pieza, lo que sentimos a veces es el momento en el que compraste el lote. Y entonces incluso dentro de unos años dirás, ¿te acuerdas aquel lote que vendiste en Todo Colección o tal? Y dices, pues, dices, sí, lo vendiste por tanto. Y dices, pues fíjate, porque me has dicho tú el precio, porque igual lo has visto en Orientaprecios o algo, pues lo puse en tal importe. Sino, pues fíjate, aquel lote lo compramos en una casa, pues un día que llovía mucho, que nos perdimos, qué tal. Pero aparte, o sea, desde el punto de vista de vendedor, nos perduran los recuerdos de cómo compramos esas cosas. Encargos a medida. ¿Es habitual que os soliciten un volumen o una serie especial? Sí, por lo menos nosotros, vamos a ver, al ser una librería conocida, de que llevamos una tradición así de bastantes años, sí que tenemos muchos encargos. Aparte, una de las cosas que yo siempre digo cuando a lo mejor alguien te viene y te quieren pues regatear el precio o alguna cosa, y te dicen, bueno, es que te ofrezco tanto por esto, es que, uy, lo tienes a un precio que no me gusta, y dices, el precio es el que es, si no te parece bien, pues nada, entonces a lo mejor lo dejan y luego ha venido otro cliente y lo ha comprado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si, vamos a ver, lo difícil es encontrar las piezas. Si tú vienes, no te gusta a lo mejor en ese momento el precio, me estás regateando, me quieres, hay tal, pues te digo, no, mira, entonces en esto el resumen es ese, es decir, tú tienes que tener contento a tu librero de cabecera, porque es la fuente original de encontrar las piezas. Entonces, el día que me salga un lote pues fantástico de postales fotográficas de un pueblo súper raro, acabaré avisando al cliente que siempre ha estado ahí preguntando, insistiendo. Entonces, por eso, que hay que cuidar la figura del librero y evidentemente, aunque en Internet hay muchas cosas, y hoy en día el tema de las subastas en Internet, que hace pues que se peleen los coleccionistas, pero antes de la subasta, la primera mano es el propio librero y los contactos que tiene el librero para poder acceder a esas piezas, porque lo difícil es encontrar los lotes. O sea, en Todo Colección hay muchísimos, muchísimos lotes, pero lo bueno, tanto en las librerías como en Internet, lo bueno es escaso y desaparece rápido. Entonces, por eso que incluso clientes que a lo mejor han comprado algo en Todo Colección, pues en el momento que termina la transacción, por favor, si le vuelven a salir pues fotografías de esta colección o alguna primera edición de este autor, avíseme porque tengo muchísimo interés. Entonces, pues bueno, eso pasa con el coleccionismo. ¿Los escritores como coleccionistas son muy caprichosos? Hay de todo. Tengo, por ejemplo, un cliente que es bastante conocido y muy asiduo de la librería, que es muy maniático y no le gusta que los libros vengan a lo mejor con alguna dedicatoria o con alguna firma de alguna otra persona.
Vamos a ver, yo creo que es que eso va en las personas, no va en el rango de que los escritores sean maniáticos. Lo que pasa es que quizá a veces sepan más lo que busquen y valoren más lo que busquen que no otra persona, pero eso yo creo que va más en... No es cuestión de un oficio, sino de cómo es cada uno. ¿Y los músicos? ¿Para cuándo el rock de la librería? ¿Se lo tendremos que pedir a Loquillo? Anda, mira, eso sí que eso de saberlo, o sea, Loquillo, bueno, mi hermano es un gran coleccionista de Loquillo, tiene todo y algunas nos ha comprado alguna cosa y hemos tenido contacto con él. Entonces, por eso que de todas formas el tema musical, movida, rock, también estamos muy especializados en Elvis Presley y tal, porque toda esa parte de música, movida, entradas, etcétera, etcétera, lo lleva mi hermano. Y lo que te digo, también tenemos visitas de muchos cantantes o miembros de grupos conocidos. Entonces, por eso, que a la vez hay algunos que no conozco y que también compran en todo colección, que de repente hemos recibido algún pedido y dices, anda, mira, ¿quién es este? Que eso también ocurre, que hay conocidos que no vienen a las tiendas y son clientes habituales de todo colección y te llevas la sorpresa cuando ves el nombre del comprador. ¿Cuál ha sido el último descubrimiento que te ha emocionado? El último es que aparte fue justo pues unos días antes de todo lo que hemos estado viviendo con el COVID y nada, pues compré, mira, yo creo que prácticamente es como que te lo digo así en exclusiva porque creo que lo saben nada más que 2, 3 clientes míos, precisamente tiene que ver con la editorial Aguilar y es un libro, vamos a ver, es la edición de Cervantes para la colección de obras eternas con la encuadernación de lujo, pero la encuadernación original hecha por el propio Antolín Palomino y firmada por él. Entonces me salió comprando unos libros encuadernados, había algún Aguilar, pero no era una biblioteca significativa de Aguilar, sino que eran libros variados, pero justo en ese momento, o sea, nos fijamos, estábamos mi hermano y yo, nos fijamos y nos saltaron los ojos enseguida diciendo, oh Dios mío, no me lo puedo creer, el libro de la encuadernación de Antolín Palomino, justo, o sea, ese lote de libros lo compramos prácticamente porque se encontraba ese ejemplar. Si no hubiera estado, pues a lo mejor no le hubiera dado tanta importancia. Lo que ocurre que los libreros muchas veces somos también coleccionistas y caprichosos. Entonces, ese ejemplar va directamente a mi biblioteca, como ocurre con un montón de compras que hacemos que al final, antes de, o sea, no las acabamos poniendo a la venta en un principio porque nosotros también tenemos nuestras colecciones. Todo lo que es interesante ocurre en la sombra. No se sabe nada de la verdadera historia de los hombres. Te hemos fusilado esta cita de tu blog. ¿Cuál es la historia o el papelón más rocambolesco que has vivido? Pues es que ha habido, o sea, ahí siempre hay así anécdotas, pero quizá muchas veces, o sea, que aunque parezca extraño, o sea, me ha ocurrido varias veces de coincidir dos personas en la tienda, acabar entre ellos como medio discutiendo y queriendo pujar por un libro que de repente veo un libro, bueno, no sé si me lo voy a llevar y decir a otro, pues si usted no se lo lleva, lo compro yo. No, perdone, que lo he visto yo y saltar a otra persona. Pues mira, no, es que no se venda usted, le ofrezco más dinero. O sea, y empezar entre ellos a subirme una oferta y decir, vamos a ver, no, o sea, la primera persona que lo está viendo es esta. Pues de esas anécdotas me han ocurrido así varias. Luego, bueno, también alguna vez pues te encuentras a lo mejor papeles curiosos dentro de algún libro o cartas de alguien conocido contando alguna historia que a lo mejor no se puede contar y eso haber aparecido dentro de algún libro. De esas cositas las guardamos ahí en el cuarto de los secretos de la librería. Asuntos tabú. ¿Cómo librarse de las falsificaciones? Otro asunto espinoso. En el caso de lo que es el libro antiguo, realmente no hay falsificaciones. Vamos a ver, no compensa hacer una falsificación y como mucho es una reproducción que se nota o las editoriales dedicadas a facsimilar libros. Entonces, bueno, más o menos está inventado y hoy en día con Internet, si no está inventado, igual está digitalizado. Pero evidentemente quizá el coleccionismo siempre ha sido más propenso pues por gente con mala fe. Y el problema ha habido pues en la época hace como 15 años o así que estaba muy en auge los secantes, por ejemplo, de Pelicán, pues llegó alguien y reprodujo los secantes de Pelicán. Pues claro, es que eso fulminan, aparte ya no que fulminen al mercado porque realmente son piezas que tampoco es que tengan tanto valor. Al que fulminan es el propio coleccionista que le desencantan si le cuela algo de eso. O por ejemplo el tema que ha ocurrido también pues con cosas de programas de cine y tal.
Lo que pasa que nosotros, o sea, yo no trabajo, vamos a ver, hay una frase que se dice el olor a papel, o sea, es que enseguida lo notas y entonces yo no entro en eso, ni en tener cosas reproducidas y creo que por algo somos libreros profesionales, para diferenciarnos precisamente de la persona que a lo mejor vende de mala fe. Eso normalmente suele ocurrir más con personas anónimas. Yo creo que entre profesionales, si tienes una trayectoria, si perteneces a algunas asociaciones, es que no entras en eso. Y lo que te digo, que sobre todo quizás se ve más en el coleccionismo, en el libro antiguo no se ve, o como mucho a lo mejor se ha podido ver, pues a lo mejor en alguna dedicatoria manuscrita que digas, pues un libro dedicado por Cortázar. Pero creo que el instinto de los que hemos mamado esto, o sea, enseguida dices, uy, esto tira para atrás, es que ni lo compro. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Te puedes olvidar de devolver un libro, pero no de quién era su dueño original. ¿Nos puedes hablar un poquito de los Slibris? Pues bueno, los Slibris, esa parte yo creo que es uno de los coleccionismos que cada vez está más en auge. En el caso de los Exlibris, ahí es mi hermano que es un gran coleccionista, o sea, aparte de vendedor, es un gran coleccionista, pero de los coleccionistas de lista y manual, y entonces incluso alguna vez nos han llamado pues para certificar o asesorar algunas colecciones, y evidentemente, o sea, el Exlibris pues deja un rastro de quién era el amante del libro, o sea, hace que pervivan los coleccionistas, entonces te deja un rastro de quién era el coleccionista, incluso es llamativo ver pues un coleccionista que tiene una biblioteca de temas gastronómicos y diferentes artistas les han hecho sus libros con diferentes motivos. Y lo que digo, creo que es un coleccionismo de futuro e incluso hay grandes artistas ilustradores que firman esos libros. Ahora mismo más o menos se compran a buen precio, son mini pequeñas obras de arte. Está surgiendo mucho coleccionista y en todo colección hay bastante demanda y sobre todo también, o sea, es de los temas que aparte del cliente español, en el caso de los exlibris, tenemos clientes extranjeros que están comprando ahora a través de todo colección. Librería del Prado también está abierta a otras facetas del coleccionismo. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido por su pujanza? Pues, por ejemplo, ahora estamos también viendo que se ha despertado mucho el coleccionismo de las etiquetas de vino antiguas, que parecía que estaba así un poquillo parado, que era más pues a lo mejor de una época de los años 50, 70, sí, pero actualmente creo que está habiendo un boom de clientes, sobre todo de la zona de Andalucía, que están otra vez arrancando con el tema de coleccionismo de etiquetas de vino. De todas maneras, cuando tú me preguntas de coleccionismo, nosotros estamos especializados en coleccionismo de papel antiguo. Evidentemente hay una infinidad de temáticas que se coleccionan, pero yo solo te puedo hablar de papel. Y luego pues también hay mucho coleccionismo taurino, que aunque pueda sorprender, hay muchísimo coleccionista. Se buscan muchísimas fotografías, sobre todo, bueno, Manolete y Joselito, que son las dos grandes figuras del coleccionismo, pero hay mucho coleccionismo local, mucho coleccionismo de plaza de toros, porque no deja de ser la imagen de un pueblo, de una ciudad, de una vivencia. Entonces es otro de los coleccionismos que también está últimamente subiendo. ¿Y tú qué coleccionas, María José? Bueno, pues mi fuerte en coleccionismo son los menús antiguos, sobre todo pues de finales de 1800 o así hasta la Guerra Civil. Y lo que digo es que es un coleccionismo que, entre comillas, o sea, no tiene el auge de otras temáticas. Sí que hay coleccionistas de menús, pero es que esto sí que es tan sumamente efímero y principalmente, pues bueno, busco menús antiguos de Casa Real. Por ejemplo, pues entre mis piezas tengo menús hechos en plena guerra en el frente, donde rellenaban lo que se comía. Incluso te pone una anécdota que te dice, hay aceitunas, pero por favor no os comáis el hueso. Pues imagínate que te pongan eso en la guerra del hambre que estaban pasando en ese momento en el frente. Entonces son piezas bastante raras de encontrar quién guardaba eso. Eso en su día seguro que a lo mejor alguien lo metió
pues dentro de su propio pasaporte o alguna cosa, y es un tema que me gusta. Tengo intención, a ver si más adelante pues preparo alguna exposición o algo, porque no está muy visto. Hay un par de libros sobre el tema, pero es un coleccionismo muy, muy bonito. ¿Cómo identificas o se identifica a un coleccionista? Es decir, ¿qué diferencia hay entre un coleccionista o un diletante o un cosista? Hay de todo. Vamos a ver, yo lo identifico a lo mejor a veces por la pasión o no que no tengan. O sea, hay coleccionistas que son pasionales, que cuando vienen están buscando, pues, por un ejemplo, facturas hechas en su ciudad y compran todo porque quieren ver cómo eran las antiguas tiendas o fábricas y de repente descubren alguna, uy, esta tienda andaba tiempo buscándola porque es muy rara y entonces ves que te transmiten la pasión y dices, ese es un auténtico coleccionista. Y luego hay veces que te das con coleccionistas, pues que a lo mejor son caprichosos, pero para mi gusto les falta la chispa. Es decir, que llegan, te compran, a lo mejor incluso tienen un poder adquisitivo pues un poquito por encima de la media y llegan, te compran o libros o postales por el hecho de, bueno, no lo tengo y engrosa mi colección. O sea, no se les salen los ojos de las órbitas. Ven la pieza, sí se la llevan. Entonces, por eso que yo creo que el coleccionismo va muy vinculado a la pasión. Entonces, hay coleccionistas que no son pasionales y otros todo lo contrario, que ven una pieza y vamos, te están 3 días enteros llamándote para decir, bueno, que es que estoy contentísimo, qué alegría, cómo me ha gustado, lo voy a llevar a mi pueblo para que lo tengan en el ayuntamiento, o sea, hay de todo. Para nuestros oyentes, les hacemos saber que la Librería del Prado en Todo Colección cuenta con cerca de 8.000 piropos del tipo excelente, magnífico servicio, dan factura, recomendable al 100%, rapidez, puntualidad y profesionalidad. Buena protección del envío. ¿Cuál es el truco? Pues el truco es, lo primero de todo, que nos encanta nuestro trabajo y que sentimos pasión por el trabajo. Entonces, o sea, yo de verdad llego a la tienda y, bueno, antes de llegar a la tienda utilizo la aplicación de Todo Colección. Veo los pedidos, la gente que me ha escrito que me ha pagado, compruebo si me han llegado los pagos. Entonces, de verdad, una de las primeras tareas que hacemos es sacar el listado de ese día, hacer la factura, que evidentemente hay muchos comercios que no te dan factura y lo pides y no hay manera, de comercios que venden en Todo Colección, pero bueno, nosotros, y a la gente le gusta que le pones a la factura de lo que te compran. Entonces, de las primeras tareas que hacemos es preparamos los pedidos. Luego, una de las cosas también importantes es que nosotros mismos los depositamos en correos en una oficina que tenemos justo debajo de casa. Entonces, a mediodía, cuando cierro la tienda, llevamos en mano los paquetes prácticamente todos los días. Los dejamos en la oficina porque es una oficina que tiene una clasificación que funciona fenomenal y así los paquetes llegan más rápido. Si yo contrato el servicio de recogida de correos o de otra empresa de mensajería, al final pues se puede demorar la recogida, etcétera, etcétera, y ya hace que el pedido llegue un poquito más. Una de las cosas que se nota mucho es que hay coleccionistas muy impacientes. Y a lo mejor te acaban de hacer el pago y te dicen, me ha mandado ya el pedido y dicen, mire, perdone, me acaba de hacer el pago, es que no me ha salido todavía. No, es que le tenía que tener ya. Digo, pues mire, es que no está todavía en el banco, pero hay algunos de verdad que lo pasan mal desde que te lo pagan hasta que reciben el envío y aunque tú lo mandes muy rápido, como decir, quiero tener ya la pieza en mi mano. Entonces por eso, pero que quizá, o sea, una de las cosas que nos gusta es dar el mejor servicio posible. Y luego, también aprovechando una de las cosas que hemos notado en el tema de cuando ha habido el estado de alarma, curiosamente lo que ha ocurrido que pusimos la tienda de Todo Colección en estado de vacaciones, porque no podíamos ir a la librería y más estando, pues como has dicho, al lado del Congreso, en pleno centro de Madrid. Y pusimos que, bueno, pues que estaba la tienda cerrada por vacaciones, que no se atendían los pedidos, pusimos una fecha un poco ahí alargada, que cada 15 días la íbamos cambiando. Y de verdad lo que hemos notado, con la pandemia han subido los pedidos, totalmente cierto, pero la gente compraba las cosas, te las pagaba al momento. Y no se preocupe, ya me lo enviará, pero eso lo que ha sido muy significativo es que los coleccionistas enseguida han pagado y normalmente son buenos pagadores porque cuando tú deseas un objeto, un libro, sabes que lo quieres y automáticamente lo vas a pagar para tenerlo lo antes posible.
La Feria del Libro de Todo Colección, más de 12.500 títulos y, bueno, fue un éxito. Agradecer a los usuarios de Todo Colección la empatía y tu experiencia en Internet como bloguera, experta en redes sociales. ¿Cómo lo ves asociadas las redes sociales al coleccionismo? Es una gran herramienta de difusión. Creo que las personas que nos dedicamos a esto, vamos a ver, evidentemente vivimos de ello, vivimos de vender, porque necesitas tener unos ingresos, pues oye, para mantener también tu infraestructura de tu tienda, tus cosas. Pero creo que nuestro deber, incluso obligación, es que tenemos que crear coleccionistas. No consiste en decir, bueno, es que soy el vendedor más top en tarjeta postal, pero tienes que acercar al público lo que son las tarjetas postales, que vean imágenes. Y, por ejemplo, pues eso lo está dando las redes sociales, las está dando un blog. O sea, yo en mi blog, aunque no me da tiempo a publicar todo lo que yo quisiera, pero pues pongo las listas de algunas colecciones de libros para que la gente que está empezando sepa cómo coleccionar. Si queremos vender coleccionismo, tenemos que enseñar a cómo coleccionar. Eso primero. Luego, evidentemente, cuando el coleccionista se centra en todo, al final son ellos los que nos dan las lecciones. Y pues eso, las redes sociales es un gran canal y un potencial de difusión de todo esto. Y a la vez también pues para que el público y el coleccionista interactúe y te pregunta sus dudas, porque hay algunos coleccionistas pues que a lo mejor tú tienes a la venta 2 libros y aparentemente es el mismo título, la misma edición, pero uno está encuadernado, otro no lo está, y a lo mejor se están iniciando y te preguntan, bueno, ¿tú qué harías? ¿Comprarías mejor las ediciones encuadernadas o sin encuadernar? O, por ejemplo, las postales, es que no sé si comprarlas circuladas o no. O sea, muy importante que el profesional tiene que crear coleccionistas. De lo virtual a lo tangible. En fin, hasta aquí llegó lo bueno. María José, ha sido un placer contar contigo en el podcast de los muy ilustres coleccionistas de Todo Colección, donde viven los recuerdos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, encantada de hablar de coleccionismo. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.